Bendiciones, buenas tardes. Hoy quiero compartirles acerca de uno de los atributos de Dios, su gracia. La gracia de Dios es el regalo inmerecido que Dios nos da a través del Señor Jesucristo. Y lo vamos a encontrar en el Antiguo, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vemos cuando Dios le promete a Abraham una descendencia, aunque Abraham, casado con Sara, ella estéril, no podían tener hijos, y Dios le ha prometido una descendencia a través de Isaac, y además le ha prometido una tierra que sería precisamente para esa descendencia. Pero es por la gracia de Dios que Abraham e Isaac, Sara tienen a este hijo, que es el hijo de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Por su gracia vemos cómo Dios cumple esta promesa. Y luego los hijos, los nietos de Isaac, ellos son trasladados a Egipto a través de José, pero sabemos que por la historia bíblica, sabemos que ellos fueron esclavizados y por la gracia de Dios, Dios los liberó a través de Moisés. Luego encontramos también cómo a través de todo el recorrido en el desierto, Dios muestra su gracia de muchas maneras, proveyéndoles alimento a través del maná, proveyéndoles agua, aún sacándola de la roca, proveyéndoles sombra, proveyéndoles guía, dirección para llegar a esa tierra prometida, a la tierra de Israel. En todo este proceso estamos viendo la gracia de Dios. Y llega un momento en que Dios ya está delante de ellos, la tierra prometida. Solo hay un obstáculo y es el río Jordán. Y esa tierra que ellos iban a poseer no era que estuviera vacía. Ellos tenían que conquistar esas tierras. Y el primer pueblo que encontraban allí para conquistar era la tierra, la ciudad de Jericó. Vemos cómo Dios en su gracia permite que ellos atraviesen el río Jordán. Todas estas maravillas también las conocía el pueblo, la ciudad, los pobladores de Jericó. Y estaban temerosos porque ellos sabían que el Dios de Israel era un Dios grande, maravilloso, y que estaba con ellos en las guerras que ellos habían tenido y habían ganado, habían peleado con los reyes Og y Sejón y habían ganado las victorias, y no solamente la de ellos, sino la de, en otros pueblos. Entonces el pueblo de Jericó estaba temeroso de este pueblo de los hebreos. Y llega el momento en que ellos pasan a través del río. Y quiero compartirles en Josué capítulo 2, versículo del 1 al 21. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab. Y posaron allí, y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres
que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro, y les dijo, marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón de grana a la ventana. Es palabra de Dios. Aquí encontramos a estos hombres que ya llegan a Jericó, estos dos espías llegan a Jericó, y ellos, el rey sabe que allí entraron estos hombres a espiar la ciudad, pero vemos cómo esta mujer los acoge y los esconde. Es interesante cómo esta mujer, Rahab, la ramera, como se le conoce aquí en la palabra de Dios, esta mujer los acoge y vemos
que ella defiende a estos hombres, los esconde, y hay una razón primordial, y es que esta mujer reconoce al Dios Todopoderoso. Esta mujer es una mujer valiente y vemos cómo allí la gracia de Dios, por la gracia de Dios, esta mujer es escogida dentro de todo el pueblo de Jericó para esconder a estos hombres. Entonces, vemos aquí una mujer valiente, una mujer que tiene un discernimiento espiritual, porque ella sabe que el Dios de los hebreos es el Dios todopoderoso. Y no solamente eso, sino la creatividad con que ella los escondió y luego permitió que ellos escaparan. Pero lo más maravilloso de todo esto es ver la gracia de Dios en la vida de Rahab. Vemos cómo la gracia de Dios rescató a esta mujer de las ruinas. Y vamos a estudiar en esta tarde, precisamente, la gracia de Dios puede rescatarnos de lo peor. ¿Quién era Rahab? Rahab, como vimos en este momento, tenía una vida alejada de Dios. Ella, el pueblo de Jericó era un pueblo idólatra, pagano, y no solamente Rahab era esto, sino que también era prostituta, ¿sí? Tenía una profesión que no agradaba ni siquiera a los pobladores de Jericó, pero allí estaba la gracia de Dios. Y, y es la gracia de Dios la que la elige a ella entre todo su pueblo. No escogió al rey, no escogió a los más ricos, no escogió a las personas más buenas, digámoslo así, moralmente. Escogió a esta mujer, ¿sí? Solo a ella y a su familia. Dios en su gracia, podríamos decir que escogió, entre comillas, a lo peorcito, para que nosotros veamos que su gracia no hace acepción de personas, no limita a nadie para derramar su bendición. Esto nos muestra que la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier persona, a la peor persona. Dios puede llamarla, escogerla para que reciba de su gracia. La gracia de Dios entonces es el amor de Dios inmerecido para nosotros los hombres y lo demostró a través de al entregar a su Hijo Jesucristo. Por supuesto, el énfasis a que se ocupaba ella, ¿sí? Lo vemos en la Biblia varias veces. Rahab, la prostituta, Rahab, la ramera, como se le conoce. Pero esto tiene un propósito y es demostrar que Dios no discrimina a nadie. Esto nos tiene que enseñar que tampoco nosotros debemos discriminar a las personas por lo que son o por lo que hacen. También debemos sentirnos en algún momento de nuestra vida de pronto lo peor, como en la historia de Rahab. Esto nos muestra que Dios puede alcanzar a cualquier persona. Nosotros los humanos hacemos diferencias entre el rico y el pobre, el blanco, el negro, el moralmente bueno, el malo. Hacemos estas diferencias, pero Dios nos ama a todos por igual. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios no hace acepción de personas. La gracia de Dios es el regalo inmerecido para cada uno de nosotros. No hay bueno ni malo, no es por las obras que nosotros hagamos, porque Dios no nos mide por las obras que nosotros estamos haciendo. Por su gracia, Él nos rescata. Y es lo que vemos, por ejemplo, en Efesios 2, 1, 5.
Efesios 2, del 1 al 5 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí claramente la palabra de Dios nos muestra que todos estábamos, como en el caso de Rahab, estábamos en ruinas. Nuestra vida estaba en ruinas. Pero fue por la infinita gracia, por la misericordia de Dios que nos rescató y nos dio vida, nos dio salvación. Por eso allí nos dice, estando nosotros muertos en pecados. Recordemos que no hay justo ni aún uno, todos somos pecadores, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, eso es lo que vemos en la vida de Rahab. Vemos cómo Dios, por su infinito amor, por su misericordia, por su gracia, la escogió para salvarla. También podemos ver la gracia de Dios nos puede rescatar de la peor circunstancia. Podríamos pensar que lo peor que le podía pasar a Rahab era morir allí entre las ruinas de la ciudad, cuando fuera destruida la ciudad. O también que podría morir sin conocer a Dios y se perdería eternamente. Pero la gracia de Dios la rescató, no solamente de la muerte física, sino de la muerte eterna, de la muerte espiritual. Ante las dificultades, ante las circunstancias, nosotros también tendemos a mirar lo peor. En nuestras dificultades no soportamos que las cosas nos salgan mal. Miramos humanamente, olvidando que existe lo mejor, la perspectiva de Dios. Entonces, Dios, de cualquier manera, la gracia de Dios puede rescatarnos de las peores circunstancias, nos puede rescatar de peligros, nos rescata de desgracias, nos rescata de quiebras, nos rescata de nuestro pecado, de la condenación hacia donde nosotros íbamos. En Primera de Pedro 1:3, miremos en la palabra de Dios, Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos hizo por su gracia, por su misericordia, nos hizo renacer, nacimos de nuevo cuando nos acercamos a Cristo, cuando recibimos ese regalo de su gracia y nos hizo renacer para una herencia incorruptible. Así que Dios en su gracia nos rescata de las peores circunstancias en las que nosotros estemos, por las que estemos pasando. Así que no hay ninguna circunstancia que pueda quedar grande para Dios. Él quiere bendecirnos. Recuerda que la gracia de Dios es un regalo que está lleno de bendiciones y que es necesario que nosotros nos acerquemos a Dios.
La gracia de Dios nos puede cambiar el peor pronóstico de vida. Para Rahab habían dos pronósticos nada alentadores. Uno era que eh, sufriera una enfermedad venérea por su trabajo, ¿sí? Sin llegar a vivir muchos años y vivir sola. Y la otra fue que muriera junto con todo su pueblo. Pero lo más lindo es que Dios pudo cambiar ese pronóstico de muerte de Rahab al escogerla. Por su gracia encontramos cómo Dios revoluciona la vida de esta mujer, haciéndola pasar a la historia como una mujer de Dios, como una mujer que le creyó a Dios, como una mujer que quiso participar de las bendiciones que Dios tenía para ella. La gracia de Dios entonces está lleno, como les decía, es un paquete que está lleno de bendiciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a conocer esas bendiciones y a disfrutarlas. Cuando hablo de la gracia de Dios y de cómo Él toma vidas que tenían un pronóstico nada alentador y las transforma en vidas maravillosas, me llena de gozo ver cómo Dios toma esas vidas que de pronto para muchos son vidas que no tienen ningún valor. Y, y lo más tremendo es que así éramos nosotros, así era yo también. Dios cambió el pronóstico de mi vida. ¿Qué sería de mí? Como dice la canción de Jesús Adrián Romero. ¿Qué sería de mí si no hubiera respondido a esa gracia de Dios? Si no me hubiera alcanzado el Señor. Sería una mujer de pronto amargada, resentida, sola. Solo Dios sabe cuál sería el pronóstico de mi vida si yo no lo hubiera conocido. Pero para la gloria de Dios, Dios tomó mi vida y la transformó. Y a través de esto he visto muchas vidas también. He visto vidas transformadas, personas que estaban en vicios, que estaban viviendo vidas desordenadas, cómo Dios las toma y transforma sus vidas para mostrar la gloria de Dios. La gracia de Dios hace todo para rescatarnos. Dios puede rescatar a cualquier persona. ¿Y cómo lo hace? El Señor nos persigue. Yo recuerdo que antes de conocer del Señor, mi hermana, la que me sigue a mí, Rosario, ella ya había conocido del Señor y oraba para que yo también recibiera a Cristo. Y yo no le prestaba mucha atención. Estaba estudiando en la universidad, estaba en mis cosas, ¿sí? En mi vida, y no le prestaba atención a lo que ella hacía. Ella seguía orando, pero allí estaba la gracia de Dios persiguiéndome y permitió que pasara por momentos críticos, por momentos difíciles, donde allí pude decirle al Señor, Señor, yo te necesito. Y es que la gracia de Dios nos persigue. Puede ser por una enfermedad, por una pérdida que hayas tenido, puede ser por sentimientos de soledad, de temor, en fin, muchas circunstancias podemos estar pasando, pero Dios utiliza todo eso para alcanzarnos, para llamar nuestra atención. Veamos lo que le sucedió en el caso de Rahab. Antes de lanzarse a la conquista, ya vimos en Josué, vimos cómo él envió a estos dos espías a reconocer la ciudad, a verificar las condiciones en las cuales se encontraba la ciudad de Jericó. Al llegar a ese lugar, estos hombres llegaron a la casa de Rahab, la cual se encontraba en la muralla. ¿Esto qué significaba? Que las personas que vivían en la muralla eran familias, eran personas
de escasos recursos, porque la muralla, digamos, las personas colocaban dos paredes y techo y allí hacían sus casas. Era como un condominio de estrato uno, podríamos decir. Ahora, ¿cómo llegaron estos espías allí a la casa de Raab? Bueno, pudo ser porque lo estaban persiguiendo y pues llegaron allí a la casa. Pudo ser también porque como Raab era una prostituta, ellos llegaron allí como para camuflarse y ver cómo funcionaba allí la ciudad. Pero lo más seguro es que la gracia de Dios llevó a estos hombres precisamente donde estaba Raab, porque Dios quería rescatar a esta mujer. Dios sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Dios nos persigue para entregarnos su gracia, para rescatarnos de las ruinas en las cuales nosotros estamos, en las cuales nosotros vivimos. Pero es asombroso cómo nosotros nos escurrimos, nos escabullimos de la gracia de Dios y colocamos muchos pretextos para acercarnos a Dios, ya sea por temor, ya sea por tradición, no es que Dios me va a quitar de pronto lo que a mí me gusta, Dios me quita de pronto a la persona más querida que yo tengo, o por tradición, no, es que yo soy de esta religión, entonces yo ya no puedo cambiar de religión. Sí, o sea, hay muchas excusas para acercarnos a Dios, pero el Señor nos sigue persiguiendo para regalarnos su gracia. Es maravilloso cómo vemos aquí cómo Dios lleva a estos hombres precisamente a la casa de Rahab. No fue donde la vecina, sino fue exactamente a la casa de esta mujer. Recuerdo el caso, una historia de un hombre que en su juventud tuvo un hijo, pero perdió el rastro de este hijo. Él se casó y bueno, fue próspero económicamente. A lo largo del tiempo, su esposa murió y ya él, entrado en años, también sufría de una enfermedad. Él contrató a unos detectives para, porque él no tuvo hijo con su esposa, entonces él contrató a unos detectives para buscar a este hijo que había tenido en su juventud para dejarle su fortuna. ¿Y qué pasó? Que, bueno, los detectives empezaron a buscar a este joven, a este hombre, y él se dio cuenta que lo estaban buscando. ¿Y qué hacía? Se escabullía. Él no dejaba que lo encontraran. Y así nos pasa a nosotros. Dios nos está buscando para darnos su fortuna más grande, la salvación. Y a veces nosotros nos escabullimos de esa bendición. Así que yo te digo, tú, ¿cómo has enfrentado esta relación con Dios? ¿Tú te le estás escabullendo a Dios todavía o ya estás acercándote a Él? Raab protegió a estos hombres. ¿Qué indujo a Raab a protegerlos? Dios se había revelado a ella y ella había sido sensible a lo que él estaba diciendo. A su ciudad había llegado la noticia de la apertura del mar, de la destrucción de los reyes Sejón y Og a manos de los hebreos. Pero esta mujer tomó la decisión más importante, la decisión de creer en ese Dios poderoso. Estas noticias habían llegado a todos los habitantes de Jericó. Todos tuvieron la misma oportunidad de parte de Dios, pero solo Rahab tomó la decisión correcta de unirse a Dios y aceptar su gracia. Todos hemos escuchado acerca del amor de Dios, acerca de la obra que Cristo hizo en la cruz, pero ya tú tomaste la decisión de creer así como Rahab lo hizo.
Mire lo que dice en Josué 2, del 8 al 11. Antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¡Qué tremendo! Rahab se dio cuenta de quién era el Dios de los hebreos, el Dios poderoso, el Dios, dice, arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces, Dios hace todo para rescatarte de las ruinas de la vida y Él ha dado a su Hijo Jesús. Es la más grande muestra del amor de Dios para rescatarte de tus propias ruinas. Y la cruz es la prueba máxima de su amor y Dios hará todo lo necesario para salvar tu vida de las ruinas. Otro aspecto que quiero que enfaticemos es que la gracia de Dios requiere nuestra respuesta para rescatarnos. Es importante que tú también, así como Rahab respondió a esto, al llamado de Dios a través de estos dos espías, Dios también quiere que tú tomes la decisión positiva para rescatarte de tus propias ruinas. Dios quiere que tú respondas. Él está a la puerta de nuestra vida y está tocando, de tu vida y está tocando. Dios está a la puerta, dice en Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré. El Señor quiere entrar en tu vida, pero si tú oyes y respondes y abres la puerta, lo invitas y haces que Él venga a tu corazón, a tu vida, Dios está dispuesto para entrar en tu vida, para transformar tu vida. Qué hermoso es saber que esta mujer hizo un acto de fe. Ella creyó lo que se decía acerca de este Dios. Y además de eso, ella también dice en Josué 2:14, miremos aquí en Josué 2:14, dice, ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y paz. Una vez que ella responde a esta petición o que ella guarda a estos dos hombres hebreos, además de eso, eh, su fe le alcanza también para pedirle que cuando vengan ellos a tomar la ciudad, respeten su vida y la vida de la familia. Y ellos también le responden que si ella no los denuncia, ellos efectivamente van a perdonar su vida. Y en el versículo 18 dice, he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Aquí vemos que hacen un pacto, ¿no? Tú no nos denuncias y nosotros vamos a perdonar la vida no solamente tuya, sino de tu familia.
Hay momentos claves en nuestra vida en que todo depende de las decisiones que tomamos. La mejor decisión que tú puedes tomar es invitar a Cristo a tu vida. De eso depende tu vida eterna. De eso depende en este mundo, ¿sí? Recibir la bendición de Dios, la paz, el amor de Dios, la salvación. Por eso en Hebreos 4, 16, Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Ese trono de la gracia está disponible. Los brazos del Señor están abiertos para ti y Él quiere que tú te acerques. Dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, para cuando todas las necesidades, suplir todas tus necesidades conforme al plan que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Así que yo te invito a que tú también te acerques a ese trono de gracia, que tú también le des una respuesta positiva a esa gracia de Dios que te está persiguiendo. Reconoce la gracia de Dios en tu vida y dale una respuesta al Señor. La gracia de Dios es 100% confiable. Imagínense que estos hombres le dicen, cuelga un cordón de grana allí en la ventana y nosotros vamos a saber que allí vas a estar tú y tu familia. Ahora, ella debía esperar, porque ellos, como leímos en el texto de Josué 2, ellos tuvieron que irse y vemos cómo Josué dirige y guía al ejército para tomar la ciudad y la estrategia que Dios usa para tomarla. Es una cosa de locos, es algo tan raro, como diría, ¿no? La estrategia que Dios le da a Josué para tomar la ciudad de Jericó. Pero esta mujer creyó lo que le dijeron, de que si colgaba ese cordón de grana, su casa, su familia sería salva. Dios nos da promesas cuando nosotros nos acercamos a Él. Dios nos da promesas de bendición. Dios, a través de su palabra, te ha dado promesas. Y lo que nosotros tenemos que hacer es confiar que esas promesas son sí y son amén. Y eso fue lo que hizo Rahab. Ella tuvo que esperar el transcurso de esa situación, pero vemos cómo Dios cumplió esas promesas. Allí, como les decía, la estrategia que Dios le dio a Josué fue que dieran cada día una vuelta alrededor de la ciudad. Y el séptimo día tenían que dar 7 vueltas y tenían que tocar trompetas y por último dar un grito. Y cuando esto sucedió, cayeron las murallas de la ciudad de Jericó. Entonces, allí vemos cómo se cayeron las murallas, pero donde estaba la casa de Rahab, esa parte de la muralla no cayó. Aquí entonces vemos de que no fue Josué, no fue el ejército los que guardaron la casa de Rahab, fue Dios el que la guardó, fue Dios el que la protegió a ella y a su familia. Por eso, en Primera de Pedro 1, miremos, Primera de Pedro. Primera de Pedro 1, 18.
Dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nosotros fuimos rescatados por la sangre preciosa que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario. Así, así como Rahab fue salvada de una manera milagrosa, porque su casa no cayó, la muralla donde estaba la casa de Rahab. Así que se cumplió la promesa que estos hombres le dieron a Rahab, no por ellos mismos, sino por la promesa de Dios en la vida de Rahab. Ese cinto que ella colgó allí significaba salvación. Y es que los hebreos, recordemos que en la Pascua ellos eh, untaron, ¿sí? Para que no murieran los primogénitos cuando ellos estaban en Egipto, recuerda, eh, tenían que matar un cordero y con la sangre untar el dintel de la puerta. Y los que hacían esto, la casa de los hebreos, la muerte pasaba por delante y no moría ninguno de los primogénitos. Esto nos recuerda que ese cinto recuerda salvación. Así que Dios también, como leíamos ahora en Primera de Pedro, Dios también nos rescató. Dios también nos sacó de las ruinas en que estaba nuestra vida y ha colocado la sangre de Cristo también sobre nosotros. Es el sello del Espíritu Santo que nos identifica ahora como hijos de Dios. Esa es una de las bendiciones que tenemos ahora al estar identificados con Cristo, que ahora somos hijos de Dios, somos parte de la familia de Dios, somos nación santa, como dice su palabra. ¿Por qué Dios entonces tenía misericordia de Rahab? Si habíamos visto anteriormente quién era Rahab, moralmente no era nada importante, ¿sí? Tampoco por su, era una mujer pagana, era una mujer cananea, ¿sí? Una mujer que tenía otros dioses, pero Dios la rescató y asimismo Dios también rescata tu vida y ha rescatado la mía, porque Dios no tiene acepción de personas y Dios cumple sus promesas. Él ha prometido tomar tu vida y llevarla de bendición en bendición. Solo quiere que nos acerquemos a Él. Solo quiere que recibamos de su gracia. Y para terminar, quiero decirte que Dios nos ha dado promesas a través de su palabra, de la Biblia. Por eso te motivo a que la leas. A través de ella, Dios da promesas y las promesas de Dios se cumplen. Parecía algo inaudito, ¿sí? Que si se cayeron las murallas, no se cayera la casa de Rahab. Parecía algo ilógico, ¿sí? Que todas las murallas cayeran porque cayeron hacia afuera y la casa de Rahab no cayó. Asimismo, Dios va a cumplir promesas, aunque te parezcan ilógicas, aunque digas, ¿cómo va a ser Dios esto? Esto parece imposible, pero para Dios no hay nada imposible, es el Dios de los imposibles. Dice en Josué 6:23. A ver, miremos Josué 6:23 dice. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Allí vemos cómo Dios cumplió esa promesa que le hicieron a Rahab. Los espías sacaron a Rahab y a toda su familia. Y por último, la gracia de Dios tiene efectos futuros. Parece un final feliz,
¿sí? Parece de pronto como un cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas. Está en la palabra de Dios y aún reforzado históricamente. Dice en Josué 6:25, continúo leyendo, 6:25, dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a recorrer. Qué hermoso, ¿sí? Parece un cuento de hadas, como les decía, pero no es un cuento de hadas. Es sencillamente la bendición de Dios, la gracia de Dios que alcanzó a esta mujer y la bendijo, y esa bendición no solamente fue para ella, para su familia. Y si nosotros miramos en Mateo capítulo 1, ya para terminar, Mateo capítulo 1, versículo 5, miremos qué dice, Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Cómo así? O sea que Rahab vino a formar parte del pueblo de los hebreos y se casó con Salmón, y con él tuvo hijos, y ese hijo fue Booz. Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí, Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salmón, de la que fue mujer de Urías. Fíjese que la bendición de Dios no solamente fue para Rahab, su familia, sino para toda su descendencia. Rahab se casó con Salmón y de allí, de Salmón y Rahab, la que anteriormente era la prostituta, la ramera, la que su vida estaba en ruinas. Dios la bendijo grandemente y vino a ser una mujer de honra, vino a ser una mujer de bendición, vino a ser madre de descendiente del rey David. Y si miramos en el versículo 6, dice, Salmón engendró a Roboán, Roboán a Abías y Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías, y así sucesivamente encontramos la descendencia. Y dice en el versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació ¿quién? Jesús, llamado el Cristo. Mire, ¿de dónde viene Jesús? ¿De dónde viene el Cristo? ¿Sí? Viene en la línea de descendencia, de ascendencia de Rahab. O sea que Dios puede transformar tu vida en ruinas en una vida de bendición para tu familia y para tu descendencia. Rahab la ramera es una antecesora del Señor Jesucristo, y por la gracia de Dios no importa quién haya sido, no importa lo que hayas hecho, sino en lo que Dios te quiere convertir. Así que no mires atrás, no mires de pronto lo mal que viviste, las circunstancias terribles que hayas vivido. Mira hacia adelante a partir de Cristo, antes y después, como aparece en la Biblia, antes el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo, ¿sí? Asimismo tiene que ser en nuestra vida. Desde el momento en que recibimos a Cristo, hay un antes y hay un después. Antes una vida de ruina, una vida de pecado, pero después una vida de bendición, una vida donde la gracia de Dios se ha derramado sobre ti y Dios tiene cosas grandes, Dios tiene propósitos maravillosos con tu vida. Solamente que te acerques a Él y que descubras todas esas bendiciones que Dios tiene para ti. Así que yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y declaro que la bendición de Dios está sobre tu vida. Cosas grandes y maravillosas están por venir para ti, pero tienes que apropiarte de esa gracia maravillosa de Dios.
Gracias, amado Señor Jesucristo, porque tú eres nuestro más grande regalo de bendición. Bendito y alabado seas, Padre de la gloria, Padre de multitudes. Gracias, Señor, porque tú nos has rescatado de las ruinas donde estábamos. Tú nos has rescatado de la muerte espiritual y nos has dado vida juntamente con Cristo Jesús. Señor, yo bendigo a cada persona que está escuchando, está viendo este video y declaro, Señor, que tú tienes propósitos grandes y maravillosos para su vida. Hoy, Señor, que la gracia tuya, la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Espíritu Santo, Señor, sean con cada uno de tus hijos en este día y que ellos, su familia y su descendencia reciban de este regalo maravilloso que es tu gracia, Señor. Te alabo y te bendigo y te glorifico en el nombre de Cristo Jesús y te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga.